De manera general, las 10 sefirot, las 10 facultades, como se encuentran en el alma de la persona, es sabido a todos que se dividen de manera general en las 7 emociones o las 7 cualidades, que de ahí se desprenden de manera más específica todo tipo de cualidades. Pero de manera general, estas 7 cualidades son: la primera es Gesed, bondad, que es entregar sin límite. Después, severidad, que es contraer y limitar para que no se entregue totalmente o que no se entregue del todo. Después viene la cualidad de Rahamim, misericordia, que es entregarle todo a aquel que recae sobre el nombre de que toca tener misericordia, darle a él. Esta cualidad de misericordia es una intermedia entre Gesed y Geburah, bondad y severidad. Y por eso Gesed significa darle a todos, sin importar incluso a aquel que no se lo merece, mientras que la cualidad de misericordia significa darle solamente a los que sí se lo merecen. Por eso es la mitad entre bondad y severidad. También esta cualidad se le llama Tiferet, belleza, por el hecho de que normalmente una ropa bella significa una ropa que está combinada de varios colores, porque eso crea una belleza. Lo que no es así cuando una ropa es solamente de un único color. De la misma manera, la cualidad de Tiferet significa que tiene Gesed y Geburah las dos juntas. Después viene la cualidad conocida como Netzach y Od, que es cuando la persona tiene que pensar y aconsejarse de cómo y planear cómo entregar algo. Por ejemplo, cuando un padre quiere enseñarle y entregarle un concepto, una idea a su hijo y enseñársela, para hacer esto, el padre antes tiene que planear en cómo entregárselo, la manera, el orden de cómo debe hablarle a él y de cómo debe organizarle las cosas y de manera lenta. Esto es lo que se llama Netzach y Yod, es decir, también son llamados los aconsejeros, o también son conocidos como los dos huevos donde se cocina el semen, porque esto se puede comparar a la gota que sale de la cabeza del padre, pero antes de poder ser entregada es necesario que pase por los huevos. ¿Para qué? Para que la gota deje de ser tan espiritual y tan fina y se convierta en una gota un poco más tangible y más física para poder ser recibida. De la misma manera, cuando viene la gota del intelecto, para poderla entregársela a su hijo y que su hijo la pueda recibir, es necesario que esa gota se vuelva más física, más tangible, para que pueda ser recibida por su hijo. También la cualidad de Netzach y Od se compara a un molino, donde la persona muele la comida y la vuelve pedazos pequeños. Así también la idea para que el hijo pueda entenderlo, el papá antes de entregárselo necesita moler el concepto. Significa cortarlo en pedazos muy pequeños y así entregarle poco a poco a su hijo. También la cualidad de Netzach, que la traducción es victoria, significa pararse fuerte, con dureza, frente a cualquier impedimento que pueda ocurrir en contra de entregarle la idea y enseñarle a su hijo, sea un impedimento interno o sea un impedimento externo. Un impedimento interno significaría la cualidad de Geburat, severidad, que le dice a la persona que su hijo no es apto para recibir el concepto y por eso evita entregárselo. Netzach significa lograr conquistar y estar fuerte frente a esta opinión. Después viene la cualidad de Yesod, que significa que el padre conecta su intelecto con el de su hijo. Esto es, a través de que el padre tiene un deseo y un amor de enseñarle a su hijo. Porque si no hubiera este amor y este deseo de enseñarle, y el padre estaría estudiando él solo, y el hijo escucha, el hijo en realidad no entendería tan bien como cuando la persona lo hace con dedicación, quiere decir, con deseo y con amor a su hijo. Por eso conecta su intelecto con el de su hijo, de esa manera el hijo lo va a recibir de mejor manera. Y entre más sea el deseo y el amor de transmitirle a su hijo, mucho más va a ser la receptividad de su hijo para recibir el concepto. Estas son las cualidades del alma, pero estas se le llaman las cualidades externas. Después están dos cualidades internas del alma que se le llama amor y temor,
que significa, por ejemplo, el amor a quererle entregar al hijo y el temor a no poderle entregar o que le cause daño a su hijo la información y por eso no le entrega la información o el concepto. Ahora, no importa si son cualidades internas o externas, la fuente de todas estas midot provienen de las tres intelectuales, que es el Chabad, la Jochma Bina y Dat, sabiduría, entendimiento y comprensión. Y por eso siempre va a ocurrir de que todas las emociones y cualidades van a ser según el intelecto, como lo vemos con un niño, que según la capacidad intelectual del niño, así va a ser también las emociones del niño. Y por eso un niño va a apreciar cosas pequeñas, debido a que su intelecto es pequeño. Así de la misma manera ocurre con los adultos, que su manera de sentir y su manera de emocionarse es todo de acuerdo a su capacidad de Jochma y Binah, y sobre todo en especial la cualidad de Dat, de comprensión, que como nosotros vemos en la práctica, que dependiendo de cómo las personas comprenden un tema, de la misma manera es la manera que ellos lo sienten en sus emociones.